Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Todos, absolutamente todos los cristianos creen que una virgen llamada María dio luz a un niño divino llamado Jesús hace más de 2000 años. El problema es que los teólogos no pueden explicar cómo un ser humano y un Dios pueden ser lo mismo, es decir, humanos y divinos, con todas las características esenciales de humanidad y divinidad incluidas. ¿Cómo puede ser que un mortal adopte características divinas eternas y seguir siendo humano? Los propios cristianos han demostrado la incoherencia de un ser divino y humano por sus desacuerdos desde hace 2000 años al respecto. Según los cristianos, el nacimiento virginal es un requisito para afirmar que Jesús era Dios encarnado. Si no existe nacimiento virginal, pues no se cumple con este requisito. Comencemos hablando del tipo de evidencia que necesitamos. Todas las afirmaciones sobre el mundo objetivo requieren suficiente evidencia objetiva apropiada a la naturaleza de la afirmación. Esto se aplica a propuestas ordinarias, propuestas extraordinarias y, por supuesto, propuestas milagrosas. La cantidad y la calidad de la evidencia requerida depende del tipo de propuesta que se haga. Una afirmación ordinaria es aquella que se hace sobre eventos que son comunes en la naturaleza y que requieren niveles ordinarios de evidencia. La mayoría de estas afirmaciones se basan únicamente en pruebas testimoniales, es decir, la confiabilidad de la persona que hace la afirmación es suficiente para establecerla, especialmente cuando no hay razón para sospechar que te están engañando. Por ejemplo, cuando alguien te dice algo así: Oye, güey, ¿cómo ves que me regalaron un perro? Esto es fácil de creer. Se sabe que hay personas a las que les gustan los perros y no es difícil suponer que a esta persona le hayan regalado uno. Prácticamente no requiere comprobación. Ahora, una afirmación extraordinaria es aquella que se hace sobre eventos que son extremadamente inusuales, raros e incluso extraños dentro del mundo de la naturaleza. La mera evidencia testimonial es útil, ¿verdad? Pero no es suficiente para establecer estas afirmaciones. Requieren una fuente muy confiable y evidencia objetiva para ello. Es decir, cuanto más inusual sea la afirmación, más fuerte debe ser la evidencia objetiva. Por ejemplo, si llega un tipo y de buenas a primeras te dice esto. Mírenlo. ¿Sabes qué, carnal? No me lo vas a creer, pero fui abducido por un extraterrestre y me hicieron cosas. Una afirmación milagrosa es aquella que se hace sobre eventos que son imposibles de llevar a cabo mediante procesos naturales únicamente. Lo que se requiere es un alto nivel de evidencia objetiva sólida. Ningún testimonio es suficiente para establecer un milagro, a menos que el testimonio sea de tal naturaleza que su falsedad sería más milagrosa que el hecho que trata de establecer. El hecho de que un milagro requiera pruebas extraordinarias más allá de la falibilidad del testimonio humano común es una exigencia necesaria. Como decía Carl Sagan, ¿verdad? Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Si esto se aplica en las investigaciones penales, debería aplicarse mucho más en las investigaciones milagrosas. La mera evidencia testimonial es insuficiente cuando se trata de afirmaciones de milagros, especialmente cuando se trata de afirmaciones de milagros en el pasado distante de fuentes que no podamos verificar. Voy a tratar de mostrar en esta fosa escéptica que la evidencia objetiva requerida para el nacimiento milagroso de Jesús no existe y a mostrar que la evidencia testimonial en el Nuevo Testamento es insuficiente. Mi punto principal es que si los evangelios son inexactos y poco confiables en asuntos históricos que podemos verificar, entonces tampoco hay absolutamente ninguna razón para pensar que sean precisos y confiables cuando se trata del milagroso nacimiento virginal de Jesús. A ver, Alfonso, ¿dónde está la evidencia esa de que María era virgen? A ver, ¿dónde está la evidencia?
El problema más importante es que no hay evidencia objetiva para corroborar las historias del nacimiento virginal en el Nuevo Testamento. Ninguna, ¿eh? Y cuando digo ninguna, de verdad es ninguna. No escuchamos nada sobre ella usando un cinturón de castidad para demostrar su virginidad. Nadie comprobó si tenía un himen intacto antes de que ella diera luz. ¿Dónde está la evidencia de que ni José ni ningún otro hombre era el padre de Jesucristo? Nadie estuvo ahí con una prueba de ADN para verificar que José no era el papá del bebé, ni hizo pruebas a otros, ni se comprobó que el divino niño tuviera ADN de paloma, que sería lo lógico al ser una paloma, alias Espíritu Santo, pues el que se echó al plato a María. Ni siquiera tenemos evidencia testimonial de primera mano, ya que la historia la relatan otros, no María o José. En el mejor de los casos, todo lo que tenemos es el testimonio de segunda mano de una persona, de María. O dos, si incluimos al cornudo José, quien estaba irracionalmente convencido de que María era virgen debido a un sueño. Sí, un sueño, como se puede leer en el Evangelio de Mateo. Nunca llegaron a interrogarlos de forma independiente junto con las personas que los conocieron, lo cual pues, tendrían que hacer, ya que pueden tener una buena razón para mentir. Lo que fue un embarazo fuera del matrimonio. Antes de que pueda haber un nacimiento virginal, pues bueno, primero se debe demostrar que María estaba embarazada, ¿no? También hay que demostrar que ni José ni ningún otro hombre era el papá del bebé. Lo que sabemos es que ninguno de los dos primeros escritores del Nuevo Testamento se refieren al nacimiento virginal de Jesús. Eso es muy extraño, ¿no? Ni el apóstol Pablo, ni el autor del Evangelio de Mateo se refieren a él. Es inconcebible que ninguno de los dos lo haya mencionado. La historia del nacimiento virginal fue una ocurrencia tardía sin importancia para los evangelios posteriores de Mateo y de Lucas. Esto solo tiene sentido como un mito no histórico creado en retrospectiva para aplicar como Jesús y para explicarlo cómo descendió del cielo, desde la estratosfera o donde el diablo se haya venido a la tierra, ¿verdad? Además, en el Evangelio de Marcos, la propia familia de Jesús pensaba que estaba loco. Está loco, dijeron, y trataron de hacerse cargo de él. Así se lee en el Evangelio de Marcos. Esto no tiene sentido si las historias del nacimiento virginal son verdaderas en los evangelios posteriores de Mateo y Lucas. ¿Cómo pudo su madre María olvidar cómo fue concebido su propio hijo Jesús o lo que se dijo de él en el momento de su nacimiento? El arcángel Gabriel dijo que sería llamado el Hijo de Dios. Su prima Isabel dijo que María era la madre del Señor. Y María misma dijo: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ninguna madre olvidaría jamás las circunstancias del nacimiento de su hijo. Digo, sí sucedió como se informó. En el Evangelio de Lucas, cuando María oye por primera vez del ángel Gabriel que va a dar a luz, se sorprende y dice: ¿cómo será esto si no conozco varón? Seguramente María no sentiría la necesidad de informarle a Gabriel que no había tenido sexo con José. Si esta conversación hubiera tenido lugar, ella muy bien hubiera podido decir: ¿cómo será esto ya que no conozco a mi esposo? La forma en que está escrito en Lucas es para justificar la virginidad de María al lector, en lugar de decirnos lo que realmente dijo. Entonces, la objeción declarada de María al ángel es una invención literaria. Ahora, uno podría simplemente confiar en los escritores anónimos del Evangelio que escribieron esta extraordinaria historia. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que ellos pudieran descubrir que una virgen llamada María dio a luz a una deidad? Ninguna investigación razonable podría aceptar la palabra de María o José. Con respecto al sueño de José, pues podríamos pensar que el que un hombre diga que Dios le ha hablado en un sueño y que en ese sueño le digan que su mujer va a tener un hijo sin que él intervenga y que el hijo es Dios y que Dios la cubrió con su manto, pues no habla muy bien de la salud mental y la inteligencia del carpintero. Así que todo depende de la evidencia testimonial de oídas poco confiable de María. Pero ¿por qué deberíamos de creerle? Supongamos que a ustedes su esposa les dice que está embarazada de una paloma, que en realidad es Dios.
¿Le creerían o le pedirían que ya no fumara de sus porquerías? Pero esto se va a poner peor. Hay 7 hechos a considerar. A ver, veamos. Las genealogías son inexactas e irrelevantes. Las genealogías reales de Jesús en los evangelios posteriores de Lucas y Mateo tienen problemas históricos. Por ejemplo, el evangelio de Mateo hace que Jesús sea un descendiente del rey Jaconías, aunque el profeta Jeremías había proclamado que ninguno de los descendientes de Jaconías se sentaría jamás en el trono de David. Pues alguien se equivocó bien gacho aquí, ¿no crees? Las genealogías de Jesús son falsas porque nació de una virgen, ya que los linajes reales judíos se rastrean a través de hombres, no de mujeres, por lo que la genealogía de Lucas es irrelevante, ya que rastrea el linaje de Jesús a través de María. La genealogía que de Jesús hace Mateo es igualmente irrelevante, ya que rastrea el linaje de Jesús a través de José, pues que no era su padre, según los relatos de los evangelios. Afirmar desesperadamente que el bebé de María era una nueva creación divina sin relación con los linajes de María o José también hace que las genealogías sean irrelevantes, porque entonces no importaría en qué vientre Dios decidió poner a su hijo que él mismo era, ¿no? La genética moderna hace que las genealogías sean irrelevantes de una manera decisiva, ya que ni siquiera se puede tener a un ser humano sin las contribuciones genéticas tanto de una semilla masculina como de un huevo femenino. Afirmar, como lo hacen algunos teólogos, que Jesús fue técnicamente el hijo adoptivo de José, es absurdo, ya que solo las líneas de sangre cuentan con los linajes reales. Los hijos adoptivos nunca heredan legítimamente ningún trono. Jesús no nació en Belén, además. En el Evangelio de Mateo se nos dice que Jesús nacería en Belén, pero la frase precisa es Belén Éfrata, y está escrita en la profecía original de Miqueas. El tal Miqueas, no se refiere a una ciudad, sino a un clan familiar, el clan de Belén, que era el del hijo de la segunda esposa de Caleb, de nombre Efrata. Además, la profecía de Miqueas predice que un comandante militar gobernaría la tierra de Asiria, lo cual nunca sucedió, y por eso no se trataba de un futuro Mesías. El primer evangelio de Marcos comienza diciendo que Jesús vino de Nazaret de Galilea, no de Belén, así que todo parece que fue un invento. El primer evangelio dice que es de Nazaret. En el evangelio posterior de Juan, Jesús fue rechazado como el Mesías precisamente porque la gente de Nazaret sabía que había nacido y crecido en su ciudad. Esa es la razón por la que lo rechazaron como el Mesías. ¿Cómo puede venir al Mesías de Galilea? ¿Un profeta no es de Galilea? Entonces se deduce que era de Nazaret. Por tanto, él no es el Mesías. Como todos sabían que el Mesías no vendría de Galilea, Mateo y Lucas inventaron historias contradictorias para superar este problema. En el Evangelio de Mateo, el más preocupado por hacer que Jesús se ajuste a la profecía, se lee que la familia de José está viviendo en Belén cuando Jesús nació. Para explicar cómo llegó Jesús a Nazaret, a José se le advirtió en un sueño que huyera a Egipto debido a que Herodes había mandado matar a todos los niños. Después de la muerte de Herodes, Jesús llevó a su familia a Nazaret y vivió ahí. El Evangelio de Lucas, por el contrario, afirma que José y María vivían en la ciudad de Nazaret, pero viajaron a Belén para un censo romano, momento en el que nació Jesús. Después de que Jesús nació, regresaron a su casa en Nazaret. Bueno, cuando comparamos los relatos de Mateo y Lucas, podemos decir que es sumamente dudoso que ambos relatos puedan considerarse históricos. Para hacer que estas historias funcionen, por un lado inventaron un censo romano mundial para llevar a la Sagrada Familia a Belén, y por otro lado se sacaron de la manga la matanza de los niños inocentes por Herodes, y así poder justificar por qué la Sagrada Familia dejó Belén para siempre. El Evangelio de Mateo hasta inventó una estrella milagrosa y con vida que contra toda lógica astronómica los guiaba. Pero la verdad es que no hubo censo, ni masacre de niños, ni estrella de Belén. En primer lugar, no hubo censo.
El Evangelio de Lucas nos dice algo sumamente extraño, que José tuvo que ir a Belén para registrarse en el censo porque era de la casa y linaje de David. Según la genealogía de Lucas, el rey David había vivido 42 generaciones antes. ¿Por qué todo el mundo debería haberse registrado para un censo en la ciudad de uno de sus antepasados que vivieron 42 generaciones antes? Imagínense, habría millones de antepasados para ese momento y toda la población del imperio habría tenido que moverse de un lugar a otro. Además, ¿por qué 42 generaciones y no 30 o 5 o 16? Si este requisito era solo para el linaje del rey David, ¿en qué estaba pensando César Augusto cuando lo ordenó? Además, ustedes saben, ¿no? Un censo se lleva a cabo por cuestiones de impuestos. Estos se cobran en el lugar. No hay que moverse de un lugar a otro para realizarlo. Es como si después de nacer en Guadalajara, te vas a vivir a la Ciudad de México, pero si hay un censo, entonces tienes que regresar a Guadalajara para hacerlo. Esto es lo que técnicamente se llama una soberana estupidez. Tanto Mateo como Lucas dijeron que Jesús nació durante la época de Herodes el Grande. Herodes murió en el año 4 antes de la era común, por lo que Jesús debió haber nacido a más tardar en ese año. El único censo conocido de ese periodo fue uno local en Galilea que tuvo lugar en el año 6 y que fue ordenado por el gobernador Sirio Quirinius. Hay una brecha de 10 años entre la muerte de Herodes y el presunto censo, lo que significa que no hubo censo en el momento de Jesús, en su nacimiento. Digo, si nació durante el reinado de Herodes. Pero el Evangelio de Lucas decía que era un censo mundial, no local, y ese censo no se llevó a cabo en absoluto, ya que, como se sabe, nunca se realizó un censo mundial bajo el mandato del emperador César Augusto, y este reinó desde el año 27 antes de la era común hasta el 14 de la era común. ¿Saben qué? No hubo matanza de inocentes. En el Evangelio de Mateo se dice que el rey Herodes ordenó que todos los niños varones en Belén y en todo el campo circundante fueran sacrificados. Pero no hay otro relato de tal masacre en ninguna otra fuente. Está claro que el historiador judío Flavio Josefo odiaba a Herodes. Hizo una crónica detallada de sus crímenes, muchos de los cuales eran mucho más salvajes y despiadados que esta supuesta matanza generalizada de niños. Sin embargo, en ninguna parte Josefo menciona esta masacre, a pesar de que estaba en condiciones de saberlo. Entonces, podemos suponer que la historia es una ficción del Evangelio, como la historia del nacimiento virginal. No hubo estrella de Belén. El Evangelio de Mateo dice así: La estrella que los magos habían visto en el este avanzó delante de ellos hasta que luego llegó y se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. No hay corroboración independiente de esta historia por ninguna otra fuente, ya sea cristiana o no. Ningún astrólogo o astrónomo en ningún lugar del mundo registró este evento, a pesar de que estos astrónomos y astrólogos todo el tiempo buscaban sistemáticamente en las estrellas tanto orientación o predicciones del futuro. Y para acabarla, el autor del Evangelio de Lucas decidió por sus merititos kiwis no incluir la historia de una estrella, ni de la de los magos o el atentado de Herodes contra la vida de Jesús, lo cual es muy curioso, ¿no? Ya que su evangelio fue escrito después y pudo tener conocimiento de estos detalles antes de escribir el suyo. Las teorías que tienen los católicos para la aparición de esta curiosa estrella incluyen un cometa, una supernova o la conjunción de planetas. El problema fatal es que ninguno de ellos se ajusta a lo que el texto realmente dice en el Evangelio de Mateo. Los magos ven la estrella guiándolos a Belén desde Jerusalén. Las estrellas en movimiento no solo son una tontería precientífica, sino que, según este cuento, se mueven en dirección sur, desde Jerusalén hasta Belén. Ahora sabemos que las estrellas no se mueven en el cielo y por supuesto no parecen moverse en dirección sur. Todos los cuerpos celestes visibles desde la Tierra se mueven de este a oeste, como el Sol, debido a la rotación de la Tierra.
Luego nos dicen que la estrella se detuvo en el cielo directamente sobre un lugar en Belén, pero increíblemente se detuvo exactamente encima del lugar del pesebre, ¿no?, donde nacería Jesús. Imagínense una estrella que está situada a millones de años luz y se coloca exactamente encima de un pesebre. De verdad que es totalmente ridículo, pero esta estrella sí lo hizo. Esto solo es consistente con las nociones precientíficas que de la Tierra es el centro del universo, con las estrellas movidas a su alrededor por un Dios que se sienta en un trono en el cielo y Él solito las mueve, ¿no? Además, las profecías son falsas. En el Evangelio de Mateo, el autor afirma que Isaías predice el nacimiento virginal de Jesús. El contexto de la profecía en Isaías habla de una mujer joven. Así clarito, dice mujer joven, nunca dice virgen. La profecía en el hebreo original nos dice absolutamente nada acerca de una concepción virginal. Punto. Tampoco dice nada sobre un Mesías. El error del Evangelio de Mateo fue usar una antigua traducción griega del hebreo que usaba la palabra partenos. Originalmente la palabra griega partenos significa niña, pero cuando Mateo escribió su Evangelio, esa palabra había sido cambiada por el uso y su significado cambió a virgen en lugar de niña. Así que Mateo malinterpretó gravemente el texto hebreo original de Isaías al afirmar incorrectamente que Jesús iba a nacer de una virgen. Una segunda profecía en Isaías dice así, miren. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cualquier judío que escribiera en ese momento podría expresar la misma esperanza de un Mesías que rescataría a su nación de sus opresores. Pero una esperanza expresada para un futuro Mesías no debe considerarse una predicción, a menos que junto con esa esperanza haya detalles específicos mediante los cuales podamos verificar si se cumplió, como mencionar fechas o lugares o hechos específicos. Pero Isaías no proporciona ninguno. Sin detalles, pues no hay ninguna predicción real. Si deseamos seguir viendo los relatos de Lucas como eventos históricos, pues tendríamos que dar un gran salto de fe. Tendríamos que asumir que mientras la historia estudia eventos verificables de hechos históricos, no hombre, Lucas relata todo tipo de cuentos, de hadas, pero sobre todo asuntos sobrenaturales que por definición nunca pueden ser verificados. Él simplemente informa los hechos. Con su tratamiento arbitrario de la historia, Lucas ha demostrado ser un narrador de cuentos de hadas, nada más. El nacimiento virginal de Jesús tiene paralelos paganos. En muchas culturas contemporáneas y anteriores a Jesús, se creía que muchas personas importantes del mundo antiguo eran producto de nacimientos virginales. La gente del mundo antiguo creía que los héroes eran hijos de dioses debido a las extraordinarias cualidades de su vida adulta. No porque hubiera información pública sobre los detalles íntimos de cómo quedaron embarazadas sus madres. De hecho, en algunas biografías, el dios toma la forma física del marido de la mujer para poder tener sexo con ella. Como ejemplo de esto está el famoso Teagenes, campeón olímpico, que era considerado divino por ser uno de los mejores atletas del mundo antiguo. Hércules, por ejemplo, fue el héroe más venerado del mundo antiguo y fue ascendido a la categoría de Dios después de su muerte y se dijo que fue engendrado por Zeus. Se creía que Alejandro Magno fue concebido de una virgen y engendrado a su vez por Heracles. También se creía que el emperador Augusto César fue concebido de una virgen y engendrado por Apolo, al igual que Platón, el filósofo. De Pitágoras se afirmaba que era hijo de Apolo. También hubo dioses salvadores como Krishna, Osiris, Dionisio y Tamuz, que nacieron de vírgenes. Los escritores de los evangelios conocían estas historias y les fue fácil aplicárselas a Jesús para convertirlo en Dios. Justino Mártir fue un apologista cristiano del siglo II que trató de convencer a los paganos de su época de la verdad del cristianismo. En su primera disculpa al pueblo romano
escribió así, oigámoslo. Cuando decimos que el Verbo, que es el primer nacimiento de Dios, se produjo sin unión sexual y que Él, Jesucristo, nuestro Maestro, fue crucificado y murió, resucitó y ascendió al cielo. No proponemos nada diferente de lo que crees con respecto a aquellos a quienes estimas hijos de Júpiter. O sea, lo que Justino Mártir quiso decir es que Jesús es una copia de otras similares y pues de las que hablé ya hace un momento. Todo lo que muestran estas afirmaciones de nacimientos virginales es que alguien pensó que estas personas eran importantes, y eso es todo. Ninguno de ellos se toma como un nacimiento virginal literal. Probablemente ni siquiera se pensaba que fuera cierto en aquellos días. Así que no debería sorprendernos que los primeros cristianos inventaran mitos similares sobre Jesús. Es un mito hasta el final sin ninguna realidad histórica. No hay ninguna razón para aceptar esta afirmación extraordinaria en absoluto. Bueno amigos, hasta aquí la Fosa Escéptica. Les recuerdo suscribirse a este canal, activar la campana para que reciban una notificación y no se pierdan ninguno de estos videos. Bueno, les pido también que colaboren con la Fosa Escéptica compartiendo este video entre sus contactos. Déjenme sus comentarios y díganme qué tema quieren que se presente. En la descripción de este video les dejo los links para que se unan al grupo de Facebook de la Fosa Escéptica, pues que cada día tiene más miembros y está muy interesante, y también los links para que ustedes se conviertan en patrocinadores de este esfuerzo por difundir el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.